podía entender cuando la vi en la ventana. Siempre hemos querido llegar a la gente que nos ve, que nos escucha, pero sobre todo que está muy pendiente de temas tan importantes como es la violencia de género y la reivindicación de los derechos de las mujeres. Por eso estamos iniciando este maravilloso podcast, el podcast de No es hora de callar. No es hora de callar es una campaña que ya tiene 9 años. Una campaña que nace el día que Ginette Bedoya, periodista, decide hablar públicamente de lo que le ocurrió, de su secuestro, de todo lo que tuvo que padecer en su secuestro, y entendió que era necesario levantar la voz frente a un tema que estaba completamente silenciado, la violencia sexual. Y de allí se desprenden otra serie de temas y de problemáticas, como es la violencia de género en general, violencia intrafamiliar, el acoso sexual, la violencia que viven las mujeres en la calle, en el colegio, en el jardín infantil, la violencia que tienen que afrontar las mujeres que son víctimas de la trata de personas. Y No es hora de callar se convierte de un momento a otro como en la voz de miles de mujeres anónimas que ven en la campaña la posibilidad de expresar eso que no pueden hacer público. Ginette Bedoya soy yo, la persona que les habla, una periodista que lleva casi 25 años cubriendo el conflicto armado colombiano, que ha hecho mucho trabajo de orden público en este país y otros trabajos sobre narcotráfico a nivel internacional, y que decide combinar el periodismo con la reivindicación de derechos de uno de los sectores que tiene más gente, me refiero a las mujeres, pero que lamentablemente es el sector que es más vulnerado. Y en ese camino se fueron sumando muchas personas. La casa editorial El Tiempo apoya No es hora de callar, es el medio de comunicación oficial que apoya la campaña, pero que además le ha dado un piso y unas bases a No es hora de callar para que se puedan hacer muchísimas cosas a nivel nacional y a nivel internacional. Y allí empiezan a sumarse una cantidad de amigos, voluntarios todos, periodistas, ingenieros, psicólogos, realizadores, productores, artistas, actrices y actores que donan su tiempo para apoyar todas estas iniciativas. Y para hablarles un poco de qué está haciendo No es hora de callar y en qué andamos en este momento, tengo a uno de esos voluntarios aquí conmigo. Él es realizador audiovisual de la casa editorial El Tiempo, ha hecho unos trabajos maravillosos que ustedes han visto, no solamente en el Hub del Tiempo, sino también en televisión y en las redes sociales. Él es Nando Banqués. Se llama Hernando, pero le decimos Nando. Y Nando es uno de los voluntarios de No es hora de callar. Nando, ¿cómo se suma a No es hora de callar usted? Bueno, primero que todo, hola Ginette y a todos los que nos escuchan. Bueno, yo me sumo a No es hora de callar por petición directa tuya. Ya habíamos venido trabajando un par de ocasiones en lo que Ginette hace con las víctimas, que es el retorno simbólico. Ya habíamos hecho un par de trabajos, habíamos trabajado un par de veces con ella en el 25 de mayo, en la conmemoración del 25 de mayo, y llega la solicitud de trabajar en Proyecto Tumaco. Al comienzo no creímos que fuera a hacer algo, se nos iba a crecer el enano tanto. Fue muy bonito llegar, porque si bien es cierto, Proyecto Tumaco, trabajar con estas mujeres que al comienzo no levantaban la voz y que tú les enseñaste a levantar la voz, pues yo creo que con nosotros, pues con Juan Manuel, que también hizo parte del proyecto, y varios realizadores también se fueron sumando en el transcurso de la grabación, nosotros les enseñamos a estar frente a una cámara. El estar con ellas, llegar por primera vez a sus casas, que ellas nos abrieran las puertas como si nos conociéramos de toda la vida. No sé, ofrecernos lo poco que tienen con mucho amor, con mucho cariño. Y fue así como nos sumamos a No es hora de callar. Y realmente en lo que participamos y en lo que damos de No es hora de callar ha sido tal vez la experiencia profesional más enriquecedora que yo he tenido en toda mi vida profesional. Bueno, es muy gratificante escuchar eso de Nando, pero además es muy importante esto que él ha presentado, Proyecto Tumaco, porque Proyecto Tumaco es uno de los tantos proyectos y de las tantas acciones que tiene No es hora de callar. Nosotros en estos 9 años hemos logrado impactar a cerca de 4.000 mujeres en toda Colombia. Tenemos grupos de apoyo y grupos de trabajo en los Montes de María, en el Pacífico colombiano, en Buenaventura, ahora estamos también en Nariño. Tenemos grupos de trabajo en el centro del país, también en el Meta, en norte de Santander.
Y tenemos un grupo de colombianas que viven en el exterior que también apoyamos y que también hacen acciones a través de lo que les ofrece No es hora de callar. Y hace más o menos 3 años decidimos llegar al Pacífico colombiano y iniciar un proceso que ya lleva 2 años y es donde más voluntarios se han sumado. Pero además decidimos contar las historias de mujeres que son sobrevivientes de violencia sexual, pero que tienen unos procesos muy interesantes allá en el Pacífico Sur del país. Y del trabajo que habla Nando, Proyecto Tumaco, es una necesidad de transformar el dolor en algo positivo, y lo hemos hecho a través del periodismo, que creo que ese es el plus que tiene este proyecto. Lo hemos hecho a través del periodismo, con la imagen, con el video, con el periodismo propio, con el escribir, con el comunicar. Y en esa comunicación, además de Nando, se sumó otra persona muy importante dentro de este proceso. Él es reportero gráfico del Tiempo y es Juan Manuel Vargas, quien logró algo significativo con estas mujeres. Y es que ellas dejaran a un lado su vergüenza y su temor de levantar la cara y de mostrar esa cara hermosa que tienen, porque entendieron que las culpables no eran ellas, sino quienes les habían causado ese daño. ¿Cómo fue ese impacto, Juan Manuel, de llegar allá al Pacífico Sur colombiano? Bueno, no fue un proceso fácil, porque pues por la situación y las cosas que ellas han vivido, digámoslo de alguna manera, no son tan abiertas a las personas, porque por todo lo que les ha pasado, y el llegar a Tumaco y empezar a trabajar con ellas y más el poder ganarse la confianza de ellas, digámoslo, para Ginette es mucho más fácil. Ella lleva mucho tiempo trabajando con ellas, pero cuando nosotros llegamos y más para un hombre, el estar otra vez frente de ellas y el empezar a tratar de trabajar con ellas y sobre todo el poder hacerles fotografías, fue un proceso largo, pero al principio un poquito duro, pero ellas se fueron dando cuenta del trabajo que estábamos haciendo, de cómo iba a ser el resultado, y a la final surgió una muy bella amistad con todas las mujeres de Tumaco, y se vio reflejado en el trabajo final, que fue la exposición de fotos, porque igual lo que queríamos con estas fotos, además de que ellas estuvieran tranquilas, era que se sintieran bellas de nuevo, que se disfrutaran la sesión de fotos. Por eso la última sesión que hicimos les llevamos todo un estudio fotográfico a Tumaco, luces, fondos, y les pedí que se fueran lo más lindas que pudieran, y lo lograron y se sintieron felices, disfrutaron las fotos. Es más, puedo decir que algunas de estas fotos están en las salas de las casas de ellas, lo cual me llena el corazón de mucha alegría. Pero además quiero contarle a la gente que el trabajo diario de Juan Manuel no es ni siquiera 5 milímetros cercano a lo que él hizo en Tumaco. Ustedes muchas veces han visto la portada de Don Juan o la portada de la revista Aló, donde hay unas modelos espectaculares, muchas veces un poco ligeritas de ropa, medio semidesnudas, y ese es el trabajo. El acercamiento de él es con una belleza física muy, muy real. Estoy hablando de mujeres de cuerpos perfectos, de medidas perfectas, de cabelleras perfectas, y llegamos a un lugar donde hay unas mujeres que no tienen 90, 60, 90, pero que además muchas de ellas están marcadas por lo que les ha tocado vivir, por esa violencia que les ha tocado vivir, y aún así son extremadamente hermosas. ¿Cómo hace uno para romper eso de fotografiar una mujer perfecta a pasar a fotografiar una mujer que ha sido víctima, que es sobreviviente y que carga tanto dolor encima, que no es una modelo perfecta? Pues Proyecto Tumaco, yo siempre lo he dicho, me cambió el chip bastante. Como lo dice Ginette, sí llevo trabajando bastante tiempo con revistas, y lo que tú dices es verdad, es la belleza, pero es la belleza que se le vende al mundo. Y en Tumaco encuentra uno con estas mujeres, puedo decir, es una belleza real, porque son mujeres reales, son mujeres amas de casa, madres solteras, esposas,
que han tenido una situación muy difícil, y era como el trabajar para que ellas volvieran a nacer desde su belleza. Entonces, que se aceptaran otra vez, que se maquillaran. Es más, en algunas cuando empezábamos ni siquiera me hablaban. Las 2 primeras sesiones que fuimos a Tumaco, había un muro gigante entre ellas y yo. Por más que yo tratara de entrar, era bastante difícil. Entonces sí fue un proceso largo, pero que se fue ganando como la confianza de ellas, que al final les tomaba algunas fotos y me pedían que cómo la podían tener, que si se las podía enviar por correo, que si se las podía enviar de alguna manera, y a la final pues ellas se quedaron muy contentas, muy felices con el trabajo que hicimos en fotografía y con el documental que se hizo, y creo que fue un trabajo hecho con amor, y ahí se ven las fotos. Y precisamente estamos hablando de este tema en este podcast porque en este momento estamos presentando el resultado final de ese proceso. Este proceso inició en octubre del 2016 y ahora ya estamos presentando lo que logramos. Fue un recorrido de casi 2 años en los que cada mes nos íbamos una semana a Tumaco, estábamos una semana con ellas allá, compartíamos con ellas, comíamos con ellas, entrábamos en sus casas, se hacía la fotografía, pero también se hacía el video, se tenía contacto con ellas. Y el resultado final es un documental muy hermoso, Rostros del Pacífico Sur. Ustedes ya lo pueden ver en YouTube, lo pueden encontrar, lo buscan así, Rostros del Pacífico Sur. Ahí lo van a poder ver, lo presentamos oficialmente el pasado 2 de mayo. Pero además el otro resultado es la exposición fotográfica de todo el trabajo que hizo Juan Manuel Vargas allí en Tumaco, y que ustedes lo van a poder disfrutar hasta el 4 de junio aquí en Bogotá, en el Centro Cultural Gabriel García Márquez. Allí van a poder ver el documental y las fotografías, más un aporte fotográfico de Mauricio Vélez con el apoyo de Huawei, que nos dio unos teléfonos celulares para que las mujeres también aprovecharan y aprendieran a comunicar a través de la imagen. Un mensaje muy corto, chicos, de ver ya ese resultado final. Una cosa es empezar el proceso, ir a acercarse a las mujeres, entender que la violencia sexual no es un estigma, sino que es una realidad que nos puede llegar a tocar a nosotros, y que entrar en esa realidad también es doloroso. Pero cuando uno ya ve el resultado final, ve a las mujeres aquí en Bogotá, presenta el documental, ve la exposición. ¿Qué les queda a ustedes de este camino, de este recorrido de 2 años, Nando? Yo me voy a robar una de las frases que nos dijo Santiago Cruz en una de las entrevistas que hicimos con los artistas que se sumaron. No porque te pasó algo doloroso tienes que vivir en el dolor. Y ese documental es el reflejo de la resiliencia y la grandeza de estas mujeres. Realmente ustedes van a ver un trabajo hecho con mucho amor, como lo dijo Juan, pero también con mucho respeto. Cero llevado a la lástima, sino mostrar la grandeza de ellas como mujeres, como madres de familia y como ese referente que uno sí debe tener de Tumaco y no el de la violencia. Realmente la invitación es a que vean el documental, que lo comenten, porque aunque Tumaco parece muy lejano, ellas están muy pendientes de las redes sociales y ellas leen cada uno de sus comentarios. Maravilloso, Juan. Yo los invito a que vayan al Centro Gabriel García Márquez, Centro Cultural, para que se acerquen un poquito más a Tumaco, a estas mujeres, a esta región que por tantos años ha sido estigmatizada. De todo lo malo que puede pasar en Colombia pasa en Tumaco. Puede que sea verdad, pero hay gente muy buena, hay mujeres increíbles, tanto físicamente como espiritualmente. Son unas mujeres muy, muy, muy bellas, que si se dieran la oportunidad a ustedes de conocer a Tumaco, se van a dar cuenta de que con solo llegar y tocar en una casa, cómo los van a atender. Pienso que la mayoría de la gente piensa que ellos viven en una pobreza inmensa. Puede que sea una pobreza económica, pero verdaderamente el que es pobre es uno, al darse cuenta cómo son ellas, entre ellas mismas, cómo son con su familia, con sus hijos, y cuando realmente uno entra al corazón de ellas, se convierten en otra familia. Y Nando y Ginette y todo el equipo sabe que ahora tenemos nacionalidad tumaqueña. Así es.
Así es, y bueno, esta es la invitación, por favor, pásense por el Centro Cultural Gabriel García Márquez, calle 11 con la carrera sexta, allá abajito de la Luis Ángel Arango, aquí en Bogotá. Maravillosas fotografías, un recuerdo, pero también un mensaje vivo de lo que pasa con unas mujeres que pareciese que están muy lejos, pero realmente están muy cerca, hacen parte de la realidad de este país. Es necesario que conozcamos sus historias y por favor también vean el documental Rostros del Pacífico Sur. Y me encanta que estos dos hombres, Nando Banqués, Juan Manuel Vargas, estén tan cercanos a un tema que se cree que es solo de mujeres. Y eso es de lo que seguiremos hablando en este podcast de No es Hora de Callar. De eso que se ha convertido en una pandemia, según Naciones Unidas. Colombia es el segundo país del hemisferio con más casos de violencia de género contra las mujeres. Así que seguiremos hablando de lo que se está haciendo, de cómo podemos transformar este complejo panorama de violencia contra las mujeres y las niñas, pero también contándoles un poco qué pasa con No es Hora de Callar. Así que nos encontramos la próxima semana y nos escuchamos la próxima semana. No es Hora de Callar.